a pasar a meditar en la palabra, así que hoy va a predicar lo que queda de mí después de este fin de semana de escuela teológica. Lo que vamos a hacer, mi deseo hoy es que podamos seguir con Primera de Juan. Vamos a empezar a compartir sobre la Navidad ya el domingo que viene y el siguiente, pero hoy tengo el deseo de poder seguir nuestro estudio con la esperanza de poder terminarlo antes que el Señor regrese. No. Vamos a abrir la Biblia en 1 Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 18 al 29. Me acuerdo las palabras del Señor cuando Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es importante meditar en la Escritura porque es el instrumento por el cual el Señor nos santifica, Él nos hace crecer en la fe. Nadie crece en la fe si no medita en la palabra de Dios, es imposible. Porque es el instrumento que Dios utiliza, es la herramienta del Espíritu Santo de Dios para darnos a conocer al Padre a través del Hijo. Así que verdadero gozo, fruto del Espíritu, paz, amor, testimonio de la fe vienen por meditar asiduamente en las Escrituras. Por eso en esta iglesia lo que hacemos, el centro del tiempo que tenemos juntos es la exposición de la palabra. Porque creemos en el poder de Dios que se manifiesta a través de la predicación de la palabra. Así que quiero animarte a tener expectativas siempre que abres la Biblia, porque Dios puede hablar, Dios puede cambiarte. Ella es poder de Dios que salva. Y de manera especial cuando lo hacemos como iglesia. Lo tenemos que hacer en nuestras casas, pero también es especial hacerlo como su pueblo. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 28. Dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque conocéis la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Padre, queremos alabarte, Señor, y agradecerte por tu palabra, agradecerte por poder reunirnos como iglesia en este lugar y poder abrir la Biblia, Señor, y poder meditar en ella. Dios mío, quiero pedirte la obra de tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, disipando las tinieblas, Padre, mostrando la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo, Señor. Ayúdanos y capacítanos, Padre, para vivir el último tiempo, para vivir la hora que nos ha tocado vivir, Señor, delante de ti. Dios mío, ven con tu poder y ministra. Yo te pido a cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En estos versículos el apóstol Juan nos llama a permanecer en la verdad que hemos recibido desde el principio. Eso es lo que leemos en el versículo 24. Juan nos llama a permanecer en la verdad que hemos recibido desde el principio. El versículo 24 dice: lo que habéis
oído desde el principio permanezca en vosotros. Esa es la idea. Lo que en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. El testimonio de los apóstoles, lo que ellos proclamaron acerca de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho y de lo que eso implica en nuestras vidas. El apóstol nos está llamando, Juan nos está llamando a permanecer en la verdad acerca de la... Ese es el gran mensaje de estos versículos. En la verdad, Evangelio, en la palabra de Dios. Pues nada, Juan sigue diciendo en el versículo 24 y 25, si lo que habéis oído desde el principio, dice, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ¿de qué nos está hablando Juan cuando Él nos habla de permanecer en el Padre y en el Hijo? Juan nos está hablando de lo que ya hemos en varias ocasiones citado al leer esta epístola. Él nos está hablando de esa comunión viva y real con Dios. El conocimiento de Dios, que es experiencia con Dios, que es comunión viva e íntima con Dios. Permanecer en el Padre y en el Hijo y disfrutar de lo que Juan, Él nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Todos queremos experiencias con Dios, es verdad, pero esas experiencias se encuentran ancladas en la verdad de Dios, en la consideración de quién es Jesús, de qué es lo que Él ha venido a hacer. Es importante siempre, querida iglesia, siempre, caminar con las dos cosas juntas, experiencia y verdad, verdad y experiencia. Amén. Amén. Ambas cosas siempre juntas. Tú puedes decir, vale, el enfermo no se sana si no toma la medicina. Claro, hay que tomar la medicina, pero también sin medicina no hay sanidad, ¿no es verdad? Tiene que estar la medicina en ese lugar. Tú puedes decir, si no hay fuego, entonces no hay calor, vale, pero el fuego necesita leña para arder. Tiene que haber verdad. Si quiero tener experiencia, tiene que haber verdad. Solamente si permanecemos en aquello que hemos oído desde el principio, en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios, aquello que hemos oído acerca de quién es Jesús y de su obra en la cruz, permaneceremos en una comunión viva y real con el Padre y con el Hijo. Ese es el gran mensaje. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Le está diciendo, iglesia, permaneced en aquello que habéis escuchado, oído desde el principio. Ese es el gran tema. Ahora, ¿por qué es un tema importante? Pues es un tema importante por el tiempo en el que estamos viviendo. En el versículo 18, estamos viviendo un tiempo peligroso, y de eso nos habla Juan. Juan empieza diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, cuando la Biblia nos habla del último tiempo, mucha gente lo entiende de manera equivocada. Piensan que son aquellos años justo anteriores a la venida del Señor. Pero cuando la Biblia nos habla del último tiempo, ella está hablando de la era que comenzó con la muerte y resurrección de Jesucristo y sigue hasta su segunda venida. Ese es el último tiempo. El último tiempo comienza con la iglesia primitiva y continúa hasta los días de hoy. Nosotros, bíblicamente hablando, estamos viviendo el último tiempo. Y Juan nos da algunas de las características, o por lo menos una de las grandes características de este tiempo. Dice en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, dice, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora tengo una mala noticia para la iglesia. No sé quién es el anticristo y no lo voy a intentar descubrir. No ese es el sermón de hoy realmente. Y si lo hubiese descubierto me quitaríais del púlpito, ¿no es verdad? Y con gratitud yo saldría de este lugar. Pero es claro, la Biblia nos enseña, nos dice, hay un anticristo, pero Juan no nos habla solamente de uno, en efecto él habla de muchos, ¿no es verdad? Y nos preguntamos entonces, bueno, esto es... El concepto y la idea del anticristo es muy común, ¿no es verdad? Inclusive en la cultura popular, toda la gente habla de, el anticristo, viene el anticristo, yo soy el anticristo, etc. Pero son pocos los que realmente entienden lo que la Biblia enseña acerca de ese concepto del anticristo, y en el caso de Juan, de los anticristos. ¿Quiénes son esta gente? ¿De qué nos habla la Biblia cuando habla de los
anticristos, muchos anticristos, dice aquí Juan. Pues en el texto se nos dice varias cosas acerca de esta gente, de los anticristos, y quiero ir viendo algunas con vosotros. La primera está en el versículo 19, el apóstol Juan nos dice, salieron de nosotros. Esa es la primera característica de los anticristos, salieron de nosotros. ¿Sí? Cuando él dice, habla en plural, él está hablando, salieron de la iglesia, salieron del cuerpo de la fe. No estamos hablando de gente que no conoce al Señor, gente que se opone desde fuera a la fe, gente que está fuera de la iglesia criticando o levantándose en contra del mensaje de Jesús. No, Él está diciendo, esta gente sale del seno de la iglesia. Por un tiempo ellos fueron parte de nosotros, por un tiempo ellos abrazaron las doctrinas de la fe, por un tiempo caminaron entre los hermanos, pero en un momento determinado ellos se abandonaron, ellos se fueron, salieron de nosotros. Eso es lo primero que nos dice Juan en cuanto a esta gente. En segundo lugar, Juan nos dice que ellos se desviaron de las verdades básicas de la doctrina cristiana. Ellos se desviaron de lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Jesús y de lo que Él ha venido a hacer. En el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Dice Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fijaos, la característica de lo que Juan llama anticristo es alguien que se desvía de la doctrina de la fe y de manera especial se desvía de las doctrinas que nos hablan acerca de quién es Jesús, el corazón de la fe. Ellos niegan, aquí nos dice Juan, que Jesús es el Cristo. Ahora es interesante, ¿por qué no dice que los anticristos nieguen a Jesús? No, él dice, esta gente niega que Jesús es el Cristo. Y yo creo que esto es bien importante, porque Juan nos está diciendo, mira, estas personas no son las que se levantan de manera radical, visible, evidente en contra de la doctrina de la fe. Antes son personas que por un tiempo abrazaron las verdades apostólicas acerca de quién es Jesús. Pero en un momento determinado ellos decidieron y consideraron que tenían cierta libertad para reinterpretar la persona y obra de Jesucristo a su antojo. Entonces ellos empezaron a evaluar y a traer nuevas ideas acerca de quién es Jesús, de lo que realmente Él ha venido a hacer, de lo que eso implica para nuestras vidas. Y es interesante porque ya en los tiempos de la iglesia primitiva habían ya muchas ideas acerca de quién es Jesús. Habían muchos evangelios apócrifos, había muchos pensamientos acerca de quién era Él, de lo que implicaba su obra en la cruz. Unos decían que Jesús no era realmente divino, otros decían que no era humano. Casi todos, aparte de los apóstoles, negaban que su obra en la cruz fuese eficaz para salvar a su pueblo. De modo que podemos decir que ya en la época de la iglesia primitiva habían muchos Cristos. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Cristos, ideas diferentes de quién era Jesús, de lo que Él ha venido a hacer. Y los anticristos, estas personas no solamente habían salido de la iglesia, habían reinterpretado la obra de Jesús, sino que además enseñaban, eran maestros. Ellos iban por ahí propagando esas nuevas ideas que ellos tenían acerca de Jesús. Por eso en el versículo 26 el apóstol Juan nos dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, ellos no solo tenían una idea personal sobre quién era Jesús, también ellos enseñaban alrededor de la iglesia. Iban, lo que Juan llama, engañando a la gente, yendo de casa en casa, enseñando, visitando a las personas de la iglesia, compartiendo sus nuevas ideas acerca de quién es Jesús. En resumen, los anticristos eran falsos maestros que se apartaban del testimonio apostólico y enseñaban nuevas interpretaciones acerca de quién es Jesús, de lo que Él vino a hacer y de la implicación de eso en nuestras vidas. Y Juan nos dice, mira, eso es evidencia de que estamos en el último tiempo. El último tiempo, en otras palabras, nos va a decir Juan, va a ser un tiempo de conflicto doctrinal, de conflicto en cuanto a la verdad. Increíble. Eso es lo que le está diciendo. El último tiempo va a ser un tiempo de guerra en cuanto a la verdad acerca de Jesús. En cuanto a la verdad, en cuanto a su obra en la cruz. Él está diciendo, va a haber guerra. Ahora, no sé cuántos conocéis un poco de la historia de la iglesia. Juan tenía razón. Si tú estudias la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de que en el transcurso
de estos 2000 años que han pasado, se han levantado alrededor del pueblo de Dios muchísimos anticristos, muchísima gente, trayendo nuevas teorías, nuevas ideas, nuevos conceptos que se apartaban del testimonio que la iglesia primitiva había abrazado de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos a los gnósticos o los arrianos, los testigos de Jehová en el día de hoy, que niegan que Jesús sea divino, que sea verdaderamente Dios con Dios. Teníamos también, había una secta antigua, se llamaba los docetas, que decían, bueno, Jesús sí es divino, pero Él no vino como hombre, Él tenía una apariencia humana que estaba por ahí. También tenemos a los pelagianos y a gran parte del catolicismo del día de hoy, que casi niegan la eficacia de la cruz y ponen todo el énfasis en la responsabilidad del hombre para salvarse a sí mismo. Y es interesante porque vivimos hoy días muy, muy peligrosos como iglesia en este sentido de la doctrina, porque hoy en día hemos dado un paso más. Hoy en día la iglesia se la llama a abandonar este asunto de doctrina. Escúchame, tú que estás aquí, para muchos de vosotros, inclusive puede pasar que ahora mismo tú estés pensando, ¿qué relevancia tiene realmente entender tan a ciencia cierta y definir de manera tan clara? Si lo importante es aceptar a Jesús, sea quien sea. Y hoy se nos llama a un tipo de ecumenismo vacío, a levantar una bandera que dice Jesús, pero no está definida por nadie, a orar juntos bajo esa bandera, no importa realmente lo que creamos en última instancia, siempre y cuando pues oremos a Jesús y hagamos buenas obras. Pero Juan, él no va por ahí, no va por ahí. Juan nos llama en el versículo 4 de 1 Juan, capítulo 4, perdón, versículos 1 al 3, Juan nos llama en efecto a probar los espíritus. Él nos llama, prueba los espíritus, prueba lo que la gente está diciendo, considera su doctrina. Mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, todo espíritu que confiesa, fíjate, que Jesucristo ha venido no solo a Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Eso es definir doctrinalmente. Ese es de Dios. Y todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Querida iglesia, yo quiero decir de manera muy, muy clara en este púlpito de esta iglesia, la verdad importa. Importa lo que crees. Importa lo que crees. Importa cuál es tu concepto acerca de Jesús. Importa qué es lo que entiendes acerca de su persona. Importa verdaderamente cuál es tu idea de lo que aconteció en aquella cruz, de lo que eso implica para tu vida en el día de hoy, qué es lo que tienes que esperar en cuanto al futuro. Es importante entender eso. La Biblia nos enseña de manera tan clara que tal cual sea nuestro pensamiento y la disposición de nuestro corazón para con Jesucristo, tal y como lo vemos en la Escritura, así es nuestra actitud para con Dios. Así es nuestra actitud para con Dios. La Biblia no nos habla de un Dios en abierto, un Dios que tú puedes elegir cómo creer en Él, cómo pensar de Él, cómo vivir delante de Él, bajo ningún concepto. La Biblia nos enseña que solamente hay conocimiento real de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente cuando ves al Hijo, cuando estás delante de Él, cuando te humillas delante de Él y reconoces su señorío, cuando ves en Él la gloria del Padre, estás conociendo al Dios del cielo. Las palabras de Juan, capítulo 14, versículo 6, dicen, el Señor dice palabras tan conocidas, ¿no es verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan nos dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. También en el 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabras poderosas de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando Él está hablando con los fariseos, y Él les dice, en Juan 8:19 les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais. Qué poderosas son esas palabras, ¿no es verdad, iglesia?
si a mí me conocieseis, también conoceríais ¿a quién? A mi Padre. Si me conocieseis, dice el Señor, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La gran pregunta, amigo, amiga que estás en este lugar, la gran pregunta para ti en el día de hoy es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué es lo que tú ves al considerar a su persona? ¿Tú ves al Verbo divino? ¿Tú ves al Dios eterno? ¿Al Verbo que estaba desde el principio con el Padre? ¿Tú ves a aquel que se hizo hombre? La cruz tiene sentido para ti. Su sangre derramada en aquel lugar tiene sentido para ti. Ahí está el corazón de la fe. Ahí está el asunto. Ahí está el punto clave. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? Tú puedes ver la gloria del Padre en ese lugar. Tú puedes ver la gloria del Padre en ese lugar. En cierta ocasión Jesús estaba yendo con sus discípulos a Jerusalén y estaba pasando por la región de Cesarea. Y de repente Él se vuelve a sus discípulos y les hace la pregunta más importante de todas. Les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Tal vez en el día de hoy algunos dirían, bueno, es un gran revolucionario, o es un gran maestro, o es un gran profeta, es un hombre de una virtud extraordinaria, o es un iluminado, tal vez dirían algunos en el día de hoy. Todo tipo de respuestas podrían dar a quién es Jesús, o un ladrón, o un mentiroso, o un sinvergüenza. Pero entonces Jesús les dijo, Él les dijo, ¿y vosotros? Y ahora va a definir al verdadero creyente, la verdadera iglesia. ¿Y vosotros? Les dice, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, en representación de todos los discípulos que estaban ahí, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor responde y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú entiendes eso, es porque mi Padre te lo ha dado a conocer. Amigo, amiga, ¿quién es Él para ti? Esa es la gran pregunta. ¿Tú le conoces? ¿Tú tienes una experiencia con Él? ¿Tú caminas con Él? Eso es lo que Juan quiere llamar a la iglesia, permanecer en aquello que ellos habían escuchado desde el principio acerca de quién es Jesús, en contra de todo lo que los anticristos estaban enseñando. Ahora, ¿os imagináis cuando la iglesia recibió estos versículos que tenemos delante de nosotros? Es posible que ellos sintieran de repente una gran inseguridad en sus corazones, porque imagínate, estos falsos maestros que se levantaban, estos anticristos, eran gente tremendamente elocuente, eran gente tremendamente capaz, eran gente con un carisma muy fuerte. En carisma, tal vez hasta sobrepasaban a los apóstoles, por lo menos a Pablo, que no era tan carismático, ¿no es verdad? Pedro creo que no era un poco más. Pero esta era gente verdaderamente persuasiva. Y tal vez la iglesia se estuviese preguntando, ¿cómo puedo yo no caer en el error? Tal vez tú mismo te preguntes, pero ¿cómo puedo yo saber, delante de tantas interpretaciones falsas acerca de quién es Jesús, cómo puedo yo saber verdaderamente que estoy apoyado en un lugar firme, en una roca? ¿Cómo puedo yo saber que sé quién es Él, que puedo descansar verdaderamente en Él? Pues yo doy gracias al Señor porque Juan, él era un gran pastor. Y al mismo tiempo que él advierte del peligro en todo el texto, él nos enseña que hay una gran seguridad para el verdadero creyente. Él en efecto nos va a ofrecer en estos versículos dos pilares fortísimos de la seguridad cristiana. Él nos va a decir, mira, hay peligro, tenéis que estar advertidos en cuanto al peligro. Pero hay dos lugares, hay dos pilares que trabajan juntos y en los cuales puedes descansar, creyente verdadero, completamente. Puedes descansar en esa realidad. ¿Cuáles son los dos pilares de los que Juan nos habla? El primero de ellos es la palabra de Dios, o lo que es lo mismo, el testimonio apostólico, lo que habéis oído desde el principio. Y el segundo pilar en el cual se apoya la seguridad cristiana es la unción del Santo. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo de Dios actuando en medio de su pueblo. Y Juan nos dice, puedes estar seguro,
Aun cuando se levante gente mucho más capaz que tú, mucho más elocuente que vosotros, mucho más inteligente que vosotros, hay dos lugares en los cuales que trabajan juntos y en los cuales podéis descansar plenamente. El primero de ellos es la palabra del Señor y el segundo de ellos es la obra del Espíritu Santo. Es interesante porque en el versículo 24 el apóstol Juan les dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Mira, Juan, lo que él está diciendo es: mira, permaneced en el mensaje que habéis recibido. Permaneced en el mensaje que habéis recibido. Ahora, es interesante porque Juan da por hecho que es un mensaje sencillo, que tú lo puedes entender, que tú puedes ir a él y descansar. Y a mí eso me parece tan interesante, porque para Juan la Biblia es un libro fácil. Es un libro que si tú lo lees, lo entiendes. Si con un corazón sincero tú te acercas a la Biblia, ella te dice las cosas con toda claridad. Y yo creo que eso es algo importante de citar con toda vehemencia desde el púlpito de la iglesia. Porque el tiempo entero yo escucho a gente diciendo: este es un libro difícil, este es un libro que tiene 1000 interpretaciones, este es un libro complejo de entender. Y yo lo digo con respeto, pero la gran mayoría de las personas que dicen eso jamás se han acercado al libro. Jamás lo han leído, jamás han ido a los evangelios, jamás han ido al libro de Romanos y lo han leído. Mira, en efecto, la Biblia tiene algunas porciones difíciles de entender. Hay lugares complejos para entender, hay cosas que exigen mucho. Pero el mensaje básico de este libro lo puede entender mi hija de 5 años. Nos habla del Dios que nos creó para su gloria. Nos habla del pecado y la rebelión de un hombre que se apartó de él. Nos habla de la incapacidad del hombre para hacer nada al respecto de su condición. Nos habla de la necesidad desesperada de que Dios mismo venga a actuar a nuestro favor. Nos habla del Dios que en su gracia y amor vino a actuar en nuestro favor en la persona de Jesucristo. Nos dice que la única manera de reconciliarnos con Él es si nos negamos a nosotros mismos y abrazamos por completo lo que Él hizo en nuestro lugar. Nos dice que la sangre de Jesús nos perdona de todo pecado. Nos dice que cuando abrazamos el Evangelio empezamos a vivir en santidad. Nos habla de la esperanza futura. Es un libro clarísimo. Juan está hablando con gente iletrada. La gente de la iglesia no eran cultos, no eran gente que hubiese estudiado en la universidad. Y Juan les dice: vosotros sabéis lo que os he enseñado desde el principio. No es difícil de saber. Así que yo quiero animarte a acercarte al libro, porque es un libro fácil de entender. Ahora hemos de reconocer que muchos en la historia de la iglesia lo han interpretado erróneamente. Pero también tenemos que entender varias de las razones por las que eso ha acontecido. En primer lugar, porque muchos se han utilizado han tomado el libro y lo han quitado del pueblo para usarlo para bienes propios, para ocultarlo, para tener poder y señorío sobre el pueblo. Muchos han ocultado la verdad porque no les interesaba que la gente verdaderamente la conociera. Habían misas en latín en esta tierra hace unos siglos atrás, ¿no es verdad? ¿Quién entiende la Biblia en latín? Eso no vale. Dímela en mi idioma para que yo pueda entenderla. Hay gente que ha interpretado erróneamente la Escritura porque la ha abandonado y ha abrazado nuevas revelaciones, como los testigos de Jehová o los mormones que están por ahí. O porque han puesto la tradición al mismo nivel o por encima de la Escritura. Algunos la han malinterpretado porque han abrazado el espíritu de la época y no les gustaba, sabían que a la sociedad en la que vivían no les gusta lo que la Biblia dice en algunos puntos y por lo tanto se apartan de ellos. Ahora yo quiero animarte, antes de juzgar, antes de relativizar el libro, antes de pensar que el libro puede tener 1000 interpretaciones, yo quiero animarte a leerlo, a ir al testimonio que ha sido dado desde el principio. Eso es lo primero que quiero animarte. La Biblia misma, ella afirma acerca de sí que ella es capaz de hacer sabio al sencillo. Ahora, ¿cuántos sencillos hay en este lugar? Yo levanto la mano, pues yo soy sencillo. Yo no soy una persona de grandes talentos intelectuales, yo soy sencillo. Pero la Biblia me dice, bueno, es para ti este libro, es para ti este libro. Este libro puede hacerte sabio a ti que eres sencillo. En efecto, paradójicamente la Biblia no hace sabio a nadie que no sea antes sencillo. A nadie que no sea antes sencillo.
La Biblia dice que ella es luz para nuestros ojos. No tinieblas, no oscuridad, no pensamiento confuso, no, que ella es clara en su enseñanza. Ayer una de las jóvenes de la clase hablaba de los 10 mandamientos y decía, yo creo que son fáciles de entender, ¿no? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Creo que es bastante sencillo de entender eso, ¿o no? O vamos a relativizarlo y decir que cada uno puede tener su opinión al respecto. Ahora, a mí me frustra que nuestra sociedad actúe de esa manera con la Biblia, relativizándola, cuando no hace eso con las cuentas bancarias. No, porque tú no vas al banco con tu cuenta bancaria y dices, mira, y yo no he pagado los últimos 10 meses porque el documento que tengo delante de mí es relativo. O sea, yo vengo con mis experiencias al documento y yo lo entiendo de manera diferente, ¿no? Y el del banco te va a decir, vente para acá. Y verás tú cómo yo te lo hago entender clarito, ¿verdad? Yo creo que es una forma de escape. Es evadir la verdad. Es una forma de no querer encararnos con el Dios que nos habla en la Biblia. Por eso el espíritu posmoderno es un escapismo. No es verdadero, no es veraz. Es una trampa. La Biblia es clara. Yo quiero animarte a acercarte a ella y entender lo que dice. Pero una cosa es entenderlo, otra cosa es creerlo. Yo puedo entender el mensaje que está en la Biblia, pero la pregunta es ¿cómo puedo creer y estar persuadido de que lo que este libro dice es verdad? ¿Cómo puedo estar completamente convencido de que lo que la palabra del Señor dice es veraz? Y bueno, aquí sí ya entran otros asuntos en juego. Si bien la Biblia ella es clarísima en sí misma, ella autentifica su veracidad. Ella misma te da a conocer que es verdadera porque es verdad. Y así tiene que ser con la verdad. Ella tiene que darse a conocer de esa manera. El problema es que nuestro pecado y rebelión nos lleva a dudar y a alejarnos de ella. La Biblia, si aceptamos lo que ella dice, tenemos que dejar de ser los amos y señores de nuestras vidas. Tenemos que rendirnos a los pies de Dios. Tenemos que confesar que Él es el Señor. Ese es el problema y no lo queremos hacer. Queremos seguir siendo los amos y señores de nuestra vida. Hay un pecado, hay rebelión en nuestros corazones. El problema al acercarnos a la Biblia no es un problema de aquí. ¿Es un problema de dónde? De aquí. La Biblia brilla como tiene que brillar. La luz brilla, Jesús es precioso. Él es la luz del mundo. Él se autentifica, no necesita evidencias externas. No le hacen falta. Todo hombre debería de verlo y reconocerlo como el Dios del cielo. El Evangelio es maravilloso, estéticamente bello, de una gran esperanza. El problema no está en la fuente. El problema está en el receptor. El problema no está en que el sol no brille. El problema está en que no tenemos ojos para ver. Nuestros ojos están ciegos. Entonces se nos habla de la gloria de Cristo. Y nosotros no respondemos, nuestro corazón está indiferente, pero salimos y vemos un partido de fútbol y gana el Barça y estoy contento. Y digo, ¿cómo es posible? ¿No? Digo, puedo estar contento porque gana el Barça, no pasa nada. Pero ¿cómo es posible que mi corazón responda a veces más a esa realidad que a la gloria de Cristo? Estoy ciego. Por eso, además de la palabra de Dios, que es veraz, necesitamos la obra interna del Dios de la palabra, del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo que inspiró la palabra y que la preñó de poder, tiene que venir ahora, aquí dentro, abrir los ojos del corazón, para que nosotros podamos beber de ella, para que podamos deleitarnos plenamente en ella. Y el apóstol Pablo dice algo, Juan dice algo extraordinario en cuanto a la iglesia. En el versículo 20 él dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis esa obra del Espíritu Santo. Él está operando en vosotros. Él está operando allá adentro. Yo quiero ir a dos textos de la Escritura para mostrar que esto es bien importante. Es necesaria la obra del Espíritu Santo para que abracemos la verdad de la Biblia. Quiero que vengáis conmigo a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Para que veamos de manera clara este asunto.
Efesios 4:17 dice, el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente oscura, ¿vale? Esa es la idea, la mente oscura, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia, hay una mente que está en tinieblas, pero en el fondo ¿qué hay? Por la dureza de su corazón. La mente está en tinieblas, pero la mente está en tinieblas, ¿por qué? Porque el corazón está duro. Sí, sí hay ignorancia, claro que sí. Hay una mente que no entiende, sí, pero en el fondo de todo, ¿qué es lo que hay? Un corazón que está duro. En cierta ocasión el Señor dice, si queréis hacer la voluntad del Padre, sabréis si yo he venido de Dios o no. Tienes que querer antes hacer la voluntad del Padre para saber si yo soy quien digo ser. Pues si no quieres, no lo vas a ver. 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2, otro texto poderoso. Y aquí el apóstol Pablo nos va a decir que además de la dureza del corazón, está también la obra del diablo, que enceguece los ojos del corazón. Dice, pero si nuestro evangelio, dice Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, no se puede ver la gloria de Cristo. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y dice, el Dios de este siglo, es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahora mismo, en este lugar, ahora, mientras yo predico, hay una obra también, hay una obra del Espíritu Santo y hay una obra satánica. Dos cosas ocurren siempre que el Evangelio es proclamado. El Espíritu Santo de Dios está venciendo en algunos corazones y está mostrando la gloria del Hijo. Y al mismo tiempo el diablo está operando, haciéndote incapaz de ver la gloria del Padre en la faz de Jesucristo. Por eso tú tienes que orar siempre y decir, vénceme, Señor. Yo es la oración que siempre hago, vénceme, Señor. Y abre mis ojos para que pueda ver tu gloria en la faz de Jesucristo. La Escritura, ella es necesaria, pero también es necesaria la obra del Espíritu Santo de Dios. Y lo que Juan nos dice es, el Espíritu Santo de Dios está obrando en medio de su pueblo. De manera tan radical que en estos versículos Juan nos dice que en efecto no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu nos enseña, la unción nos enseña todas las cosas. Ahora, evidentemente, no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios, Él nos imparta la verdad del Evangelio. No, la verdad nos viene por medio de la predicación. Tampoco está diciendo que no necesitemos maestros, porque Juan mismo está actuando como un maestro. Pero lo que Juan nos dice es, mira, el verdadero creyente no va a necesitar una persuasión humana. No va a necesitar que tú te desdobles, que te desvives, que le abras la cabeza, que le des una de derecha y de izquierda, aun cuando a veces el predicador quiera hacerlo. A veces yo me veo tentado, tengo ganas de coger un hacha, de abrir la cabeza a uno, de cambiarle los cables. Y Juan está diciendo, no hace falta. El Espíritu enseña, Él persuade, Él es suficiente para autentificar la verdad de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Ya voy a ir terminando en realidad el sermón, pero quiero ir a un pasaje más que está en Juan 10:22, en el cual se ve de manera tan bonita la obra del Espíritu Santo haciendo esto. En Juan 10:22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos estaban acusando a Jesús de ser ambiguo, de no ser claro. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Jesús, tú estás siendo ambiguo conmigo. Tú no me estás dando las evidencias suficientes para que yo pueda poner mi confianza plenamente en ti. No hay pruebas, no hay evidencias. Creo que eso lo entendemos bastante en nuestra época. Pero Jesús les respondió, os lo he dicho. Os lo he dicho y no creéis. O sea, está diciendo, mira, ya lo sabéis. Yo os lo he dicho. Más claro el agua. El problema no es falta de evidencia. El problema no es que no haya claridad. No, os lo he dicho. El problema es que no creéis. Y ahora la bomba. Y él dice, no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No sois mi pueblo. No creéis, porque no sois de mi pueblo. No sois de mis escogidos, no. Por eso no creéis. Mis ovejas, y mira, estos son algunos de los versículos bíblicos que más ama mi alma. Mi alma se regocija en estos versículos porque me encuentro en este lugar. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Estamos hablando con un matrimonio que está viniendo ahora a la iglesia. Esta semana comimos juntos y hablábamos de este texto y la señora me decía que cuando joven ella iba con, creo que eran sus tíos, ¿no es verdad? Y ella vio esta experiencia porque dice que se reunían, no sé si eran oveja o cabra, pero eran un montón, con un montón de pastores, dice. Y no sé si era, bueno, en qué región era, pero era por aquí. En Órgiva, sí, ahí está, en Órgiva. Y dice ella sí, Vanessa tuvo esa experiencia, me decía Vanessa, dice, yo iba con mi tío y se reunían un montón de pastores con todas las cabras, dice, y cuando mi tío chiflaba, dice, ¿no? Dice que era increíble porque sus cabras venían, ¿verdad? Bueno, yo espero tener oveja y no cabra en esta iglesia, pero la idea es esta, el Señor dice, mira, yo lo he dicho, más evidencia no hace falta, pero mis ovejas, él dice, ellas oyen mi voz. Y en efecto, Jesús dice, yo las conozco, yo he puesto mi afecto en ellas, yo las he amado. La idea aquí es, yo las escogí, yo las conozco desde antes del principio de los tiempos, yo sé el nombre de cada una de ellas. Él dice, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y después sigue diciendo, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando Juan habla de los anticristos, dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen ¿qué? Permanecido. Si eran ovejas, no perecerían jamás, pero porque no lo eran, salieron, y se hizo evidente que nunca fueron de nosotros. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Y yo y mi Padre en esta obra de salvación somos uno somos, estamos en equipo, hacemos la misma cosa. Querida iglesia, Juan nos advierte en cuanto al error, y Juan nos dice, ¿queréis estar firmes? Ir a lo que es desde el principio, a lo que se ha enseñado desde el principio, en el poder del Espíritu, en espíritu de oración, diciéndole al Señor, ayúdame a entender tu palabra, quebranta mi corazón, vence mi pecado. Aquí estamos seguros. Tú estás ahí, tú conoces al Señor. Esa es la gran pregunta. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor.